Hola amigos aventureros, el día de hoy nos encontramos en un zoológico de Palenque llamado Aluches. Vamos a ver qué nos espera, acompáñenme en esta aventura. Iniciamos. Dos adultos y una bebé. Muy bien amigos, para acceder a este lugar tenemos que pagar una entrada de 150 pesos por adulto y 60 pesos niños de menos de 1 metro de altura. Pues ya estamos aquí en la entrada principal, vamos a entrar y vamos a ver qué sorpresa nos espera este lugar. Iniciando el recorrido, una guía nos explica todos los puntos que vamos a ir recorriendo durante este lugar. Pues aquí estamos viendo un aluche, que es un pequeño duende alegre y travieso que protege a la naturaleza. Iniciando el recorrido, chequen lo que me acabo de encontrar. Es una imagen de guacamayas, pero no me lo van a creer de qué está hecho. Nos vamos a acercar para que ustedes puedan distinguir y vean qué genialidad de obra. Son corcholatas, bastantes corcholatas, y juntas, vistas desde lejos, forman las figuras de unas guacamayas. Gran idea. Iniciando el recorrido, nos encontramos unas hermosas guacamayas con las que ustedes se pueden tomar algunas fotografías sin temor a que los muerdan. Pues aquí tenemos una representación de los lacandones. Para los que no son de Chiapas, pues son personas que se visten con una túnica blanca y habitan por estas tierras palencanas. Chéquense nada más, nos tenemos aquí la famosa imagen de Pacal, que supuestamente dicen que está en una nave espacial. Son las últimas investigaciones que han hecho. Y pues esta es una representación de la piedra de la tumba. Si se cuenta, aquí está pues Pacal sentado. Supuestamente aquí está con las manos agarrando algunos controles. Y esto que vemos a los lados es el fuego que sale de la nave junto con lo de acá abajo. Pues este es el supuesto motor y estos son todos los controles. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué dicen? Dejen los comentarios qué piensan ustedes de esto. Aquí estamos observando unas guacamayas escarlata que aproximadamente pesan 1 kilo y tienen más de 50 años de edad. Chéquense amigos esto que acabamos de encontrar, un jaguar. Está hermoso. No me lo van a creer. ¿Cuál es la historia de este jaguar? Nos dice que vivían con una familia en la cual descansaba con los niños en la cama, imagínense. Y la familia lucraba con este jaguar, con la gente que llegaba a tomarse fotos. Chequen nada más. Está jugando con nosotros. Qué bonita. Se llama Lola este jaguar. Esto lo podemos encontrar en este zoológico, que la verdad nos está gustando, aquí en la ciudad de Palenque, Chiapas, México. Ahí viene Lola. Bien amigos, continuamos con el recorrido. Nos encontramos con una tortuga. La verdad no sabemos qué tipo. Es una tortuga casquito o ponchitoque, directamente desde África. Muy bonita. Está tomándose ahorita un descanso debajo de esta sombra de este bonito árbol. Un bonito árbol que por cierto tiene ramas de escoba, ¿ya checaron? Y pues bueno, aquí en un costado están las tortugas 3 lomos. Se les llama así porque en la parte del caparazón tiene 3 partes resaltadas. A ver si podemos hacer un pequeño zoom ahí. Y pues bueno, nos encontramos con un jaguar negro que está descansando arriba de la rama del árbol. Lástima de verdad, porque nos gustaría verlo en acción caminando por estos cristales, pero pues no tenemos la suerte. Disfrútenlo. Es un animal que vive aproximadamente 20 años en esta vida.
Amigos, pues aquí está el manatí del Caribe. Ya llevamos 10-15 minutitos esperando a que salga y no vemos el manatí. ¡Ah, ya está! Miren qué suerte tienen. Por allá se asomó. Vamos a hacer un pequeño zoom. Chéquense, ya se ve el lomo del manatí. No está muy grande. Estos llegan a pesar entre 400 y 600 kilos, o sea, media tonelada. Y viven aproximadamente 60 años. Chequen, amigos, aquí hay otra especie de tortugas. Esta es la tortuga mojina. La verdad que este zoológico cuenta con bastantes tortuguitas. Bien, amigos, pues continuando con el recorrido, nos encontramos con unos flamingos hermosos. Fíjense nada más qué bonitos. Andan sacudiendo por ahí el agua. Se dice que estos flamingos tienen ese color porque se alimentan de unos pescaditos color rosados. Aunque estos pues no veo aquí en el estanque que hayan de esos pescaditos. En el estado de Yucatán, exactamente en las Coloradas, hay muchos flamingos y ahí se pueden observar los pescaditos rosados que ellos comen. Muy bonitos ejemplares. Aquí tenemos algunas tortugas que están de verdad enormes. Chéquense aquella que está allá a orilla de la poza. Qué bonita vegetación hay en este zoológico, llena de bastantes plantas silvestres y de la selva. Chéquense lo que les decía, pues también hay flora en este lugar. Y aquí estamos viendo una palma metálica. Es una de muchas especies que nos encontramos en este zoológico. Les comento que esa palma metálica la utilizan para alimentar a las guacamayas. Ahora sí que es un postre para ellos. Muy bien, amigos, pues vamos a la mitad de este recorrido, así que continuamos. Llegamos al estanque en donde se encuentran los venados, que está tomando agua a orillas de este pequeño estanque. Y pues bueno, aquí está el venado temazate. Es nada más un ejemplar que tiene en el zoológico. La verdad, estaba un poquito maltratado, pero pues aquí lo tenemos. Un ejemplar del venado temazate. Aquí tenemos otra plantita que es el zapote Santo Domingo, que se utiliza para medicina, para alimento, para experimentos biológicos y también se utiliza en la industria. Más adelante del recorrido nos encontramos con los monos arañas que están ubicados en una isla en este zoológico. Las vemos allá arriba en unas ramas. Vamos a hacer un pequeño zoom para verlos. Ahí lo vemos que uno está acostado en la rama y el otro está en la parte de atrás agarrado. Pues bueno, aquí tenemos un par de ejemplares de pecarí de collar. Son animalitos que pesan aproximadamente de 15 a 25 kilos y viven 30 años. Y pues bueno, aquí hay otra especie de pecarí, pero estos son de labios blancos. Chéquense que aquí en el camino hay unos monos que están arriba de nuestras cabezas. Vamos a ver si logramos captar a alguno de ellos que anda de juguetones. Vamos a ver por acá si lo logramos captar. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Papi es el que quiere? ¿Papi? Está pensando cómo aventar, güey. Pues bueno, vamos a observar el cocodrilo que está dentro de este pantano, descansando debajo de las ramas. Vamos a encontrar con otro cocodrilo que está bastante grande, como unos 2 metros y medio de largo.
aquí está otro mucho más cerca. Vamos a reconocer que en este zoológico hay bastantes especies de cocodrilos. Aquí hay 2, por ahí hay otros. Son aproximadamente 6 cocodrilos que hay en este pequeño zoológico. A ver, amigos, si logran escuchar un ruido, como un rugido. Es el mono aullador que está haciendo. Ahí está, se escucha más. Se escucha bastante fuerte. Y pues bueno, aquí tenemos la palma coyol, también, que es para uso medicinal y de alimenticio. Pues aquí vemos un mapache que está a punto de aventarse al agua. Vamos a ver si se avienta. Qué hermoso está. La verdad, está bastante conservado este animalito en este zoológico. Disfrútenlo. Llamen a sus niños para que puedan ver de estos bonitos animales. Tenemos un ocelote, ese sí está más grande. Y bueno, pues en este zoológico habría que recalcar que se están esforzando por el rescate de humedales. Entonces pues están tratando de conservar bastante espacio verde, como los que estamos observando aquí, en donde hay algunas especies aún de animales libres. Y pues vemos hasta allá al fondo un hipopótamo. La verdad no me esperaba ver un hipopótamo por acá, pero sí, amigos, lo hay. Chéquense nada más lo que nos encontramos. Es una torre de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, pues que hace la función de un mirador. Vamos a subir a ver qué vemos hasta allá arriba. Pues llegamos hasta arriba. Es un mirador bastante bonito de este lugar. Pues en este instante nos encontramos con un grisón. Ahí se va escondiendo de nosotros. Vamos a ver si lo alcanzamos. Aquí está. Miren qué bonito animal. Tiene la forma de una nutria. Pues aquí tenemos un oso hormiguero que está tomando su agua con su lengua larga. Chéquense. La lengua está larguísima. Aproximadamente 15 centímetros de largo la lengüeta. Pues aquí nos encontramos con otro jaguar, con otra textura diferente, otro color distinto. La verdad que bonito está. Pues bueno, amigos, llegamos a un lugar donde vamos a entrar y vamos a encontrar varias especies de animales. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Al parecer es un lugar donde hay pajaritos. Vamos a abrir esto y así es. Chéquense ahí, nada más hay bastantes especies de pajaritos. Ahí en la esquinita hay 3. Un ratón también por aquí, anda un ratoncito, nada más. Una rata de campo. Es un lugar donde podemos entrar libremente y observar estos pajaritos que pues están en esta jaula enorme. La verdad pues calculo que habrá unos 15, 20 pajaritos. Ahí hay otros que están arriba de los montes. Y bueno, pues nos encontramos también un tucán aquí en este zoológico. Veo nada más uno, no creo que haya más. Y acá hay unos estantes donde hay unas tortugas y algunos peces criándose. Vemos también un peje lagarto. Vamos a ver, aquí está el peje lagarto, no es que nada más. En este estanque. Pues aquí tenemos una pitón, está bastante grande. No sé, de medir unos 3 metros de largo y pesar aproximadamente unos 60 kilos. Ahí al fondo la vemos. Un pequeño lagarto disfrutando del sol. Pues bien, amigo, la verdad me esperaba un poquito menos de este zoológico y no, la verdad me alegra que no me haya dado la razón, ya que hay bastantes especies y eso es un punto bueno para este zoológico Ipalinque. Pues en este zoológico también cuentan con algunos huesos de algunos animales, como el tepezcuincle, el mono araña, el venado cola blanca.
punto importante aclarar es que el estanque es verde, no porque esté sucio, sino porque los cocodrilos les nutre más un estanque verde, lo disfrutan más y se relajan muchísimo más. Y chequen, esta sí es una nutria, está hermosa, está descansando, recién salía del agua y se viene a asomar por acá a saludar. Pues bueno amigos, hemos terminado con este recorrido del zoológico de aquí de Palenque. Yo le pondría de calificación un 9 o 8.5, porque pues a pesar de que es chico tiene bastantes animalitos, pero pues hay partes que están descuidadas o alguno que otro animalito que le hace falta cuidado. No se olviden de compartir el video, de suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.